Muchas gracias. Perdón por el impasse. Es grato encontrarse a un paisano por adopción en esta tribuna. Señor secretario, bienvenido a esta legislatura. Agradecemos su presencia el día de hoy en esta Cámara de Diputados para responder a nuestras preguntas con respecto al desempeño de la economía del país. Confiamos en que al término de este diálogo se esclarezcan las razones por las cuales la política económica del Poder Ejecutivo no ha tenido los resultados en distintos rubros, como por ejemplo el crecimiento económico. Debemos recordar que cuando en su momento se discutían las llamadas reformas estructurales que propuso el Gobierno federal, mismas que ya fueron aprobadas, promulgadas e implementadas, el Ejecutivo realizó una promesa a las familias mexicanas. Esta promesa consistió en que se lograrían alcanzar un crecimiento económico mucho más acelerado, el cual se dijo se traduciría en más empleos, mayores ingresos y un mayor bienestar. Lamentablemente, hoy no estamos observando estos resultados. Doctor Videgaray, cuando usted presentó a esta Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2014, la Secretaría a su cargo pronosticaba un crecimiento de 3.9% y para el 2014 del 4.7%, para el 2015, perdón. Sin embargo, la realidad ha sido otra y el desempeño de la economía ha contrastado con su optimismo económico. Ante esta situación, ustedes se vieron forzados a ajustar sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía de manera significativa. En vez de anticipar un crecimiento del 3.9% y 4.7% para el 2014 y 2015 respectivamente, hoy vemos en el paquete económico que presentó el viernes pasado estimaciones del 2.7% y 3.5%. Por otro lado, el nivel de exportaciones necesita una mayor expansión para impulsar la industria nacional, mientras que la inflación debe regresar a los niveles esperados originalmente para no amedrentar el poder adquisitivo de las mexicanas y de los mexicanos. Quizás así podemos restaurar la confianza del consumidor en nuestra economía, ya que los problemas que menciono afectan directamente los ingresos de los hogares mexicanos y evidencian una política económica insuficiente. Pareciera, señor secretario, que el Gobierno federal fue demasiado optimista con sus pronósticos sobre el impacto que la economía tendría sobre el desempeño del conjunto de la economía nacional. Hoy, las mexicanas y los mexicanos estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico neoliberal que no ha funcionado durante las últimas décadas y que el Ejecutivo se niega a modificar. Al respecto, le deseo formular las siguientes interrogantes, señor secretario. Después de haber implementado todas las reformas estructurales que propuso el Gobierno federal, ¿por qué no estamos viendo los resultados positivos, sino todo lo contrario? Los resultados positivos esperados. ¿Podría usted explicar a los mexicanos por qué vemos un crecimiento económico francamente pobre en el país? También, ¿podría detallarnos las medidas que el Poder Ejecutivo ha preparado para revertir esta situación? Y finalmente, señor secretario, agradezco sus respuestas y le deseo plantear una interrogante sobre un tema de coyuntura que ha aparecido el día de hoy en los medios, el día de ayer y hoy en los medios de comunicación, y que tiene que ver también en parte de la función que usted desempeña. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto de intereses que presumiblemente puede estar incurriendo el señor Luis Telles si fuera nombrado
consejero independiente del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo. Al respecto, por el interés de la nación y el respeto a la legalidad, sería muy conveniente que se observara esta última. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Posadas. Para dar respuesta, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada Posadas. Es también para mí un muy grato gusto encontrarnos de nuevo. Con respecto a las estimaciones de crecimiento que hace la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de estimar el crecimiento económico de forma técnica a partir de la información disponible. Y ajustamos estos pronósticos, o mejor dicho, estimaciones de crecimiento, conforme la información así lo amerita. Y las podemos ajustar a la alza o a la baja. Déjeme recordar que cuando hicimos la estimación del crecimiento económico para este año 2014, que fue una estimación que en septiembre del año pasado era del 3.9%, el consenso de los analistas económicos estaba exactamente en ese rango. La encuesta de Banco de México, que recoge opinión de más de 25 analistas de mercado, pronosticaba 3.7%, la encuesta del Banco Nacional de México 3.8%. ¿Esto qué quiere decir? El pronóstico que hacía la Secretaría de Hacienda era claramente en línea con lo que estimaban todos los economistas que hacen pronósticos para este año. Ocurrieron cosas posteriormente, particularmente en el entorno internacional, una contracción del crecimiento económico en el primer trimestre en Estados Unidos de proporciones mayores debida fundamentalmente al invierno, que redujo de manera importante el crecimiento económico en el primer trimestre de este año. Nuestra estimación dada a conocer en mayo del 2.7% y que mantenemos, refleja para los siguientes 3 trimestres del año un crecimiento en línea con el que habíamos estimado originalmente en septiembre, pero toma en cuenta este evento inesperado, como lo han corregido también ya en sus estimaciones los analistas del mercado. Para el año 2014 nuestra estimación es del 3.7%, que está ligeramente por debajo, marginalmente inferior a la de los analistas de mercado. La encuesta de Banco de México es 3.9%, en promedio la de Banamex es 3.8%, nuestra estimación es 3.7%. Es decir, nuestros criterios técnicos de estimación coinciden con el resto de los analistas del mercado. Con respecto a la inflación, el dato dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, muestra una inflación a una tasa anualizada del 4.15%. Pero como el propio instituto explica en su reporte, gran parte de este incremento se debe esencialmente a 3 productos, que son la carne de res, la carne de puerco y el pollo, que por factores estacionales, fundamentalmente la sequía en Estados Unidos y la enfermedad porcina que está afectando fundamentalmente también a Estados Unidos y en algunas regiones a la producción porcina en México, ha generado un efecto de escasez. Si limpiáramos el índice nacional de precios al consumidor del efecto de estos 3 productos, tendríamos una tasa de inflación del 3.5%. Y como lo ha dicho el Banco de México, se espera que la inflación hacia el final del año converja dentro del rango objetivo del Banco de México. Nuestra estimación para el año que entra tiene que ver con, es consistente con el objetivo de política monetaria e inflación del propio Banco Central. Déjenme en los últimos 2 minutos que tengo para responder, referirme al caso de las propuestas para los integrantes independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo es un nuevo instrumento de la política pública, del diseño institucional del Estado mexicano para generar ahorro público de largo plazo y destinarlo a proyectos de alto impacto en el desarrollo, particularmente en materia de formación de capital humano, ciencia, tecnología e infraestructura. Al enviar sus propuestas el Ejecutivo Federal al Senado de la República, se cuidó que no existiera ninguna violación o conflicto de interés conforme las labores que realizarán los integrantes del Comité Técnico. Y esto aplica para el caso al que usted se refiere, como para el resto de los otros 3 integrantes que propone el Ejecutivo al Senado para integrar el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Estoy seguro que el Senado de la República, que está ya trabajando en este proceso, habrá de examinar a detalle
las implicaciones legales y la existencia de conflicto de interés, pero naturalmente es convicción del Ejecutivo que en ningún caso, en ninguno de los nombramientos propuestos al Senado, existe la figura de conflicto de interés. Gracias, señor diputado. Gracias, señor secretario. Diputado Domitilo Posadas Hernández, tiene usted la palabra para hacer su comentario hasta por 3 minutos. Agradezco, señor secretario, sus respuestas a mis cuestionamientos. Si bien el impacto tan esperado y publicitado de la reforma sobre el crecimiento económico no se ve reflejado en los niveles de crecimiento observado ni en los pronosticados en el nuevo paquete económico para el año entrante, por el bien de México y de los mexicanos, espero que las medidas generarán beneficio para todos quienes vivimos aquí. En este mismo sentido, señor secretario, al analizar el proyecto de presupuesto para el próximo año, es posible observar que las estimaciones en su mayoría fueron ajustadas a la baja, reflejando de una mejor manera las débiles condiciones de las finanzas públicas del país. En otras palabras, la Secretaría a su cargo ha reconocido el escenario económico negativo, aunque quizás aún optimista con respecto a la realidad. Por último, señor secretario, permítame mencionarle que el ajuste en las estimaciones requiere de un nuevo proyecto económico financiero para superar el estancamiento y el bajo crecimiento de la economía desde los últimos 30 años. Lo invito a establecer un diálogo abierto y a crear un plan de acción para resolver los problemas de la economía mexicana. Como integrante de este Poder Legislativo, tenga por seguro que seguiremos de cerca todas las acciones que el Gobierno federal emprenda para reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Señor secretario, muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.